Encuentra el oro en tu interior de Julia Cameron es mucho más que un libro sobre creatividad, es un viaje profundo hacia el autodescubrimiento, la fe y la renovación interior. Conocida por su método transformador en el camino del artista, Cameron regresa en esta obra para guiarnos en esos momentos en que la inspiración parece haberse evaporado, cuando sentimos que nuestras ideas se han secado y la vida creativa se convierte en un terreno árido. Sin embargo, la autora nos recuerda con ternura y sabiduría que el oro sigue allí, oculto bajo la superficie, esperando a ser encontrado. A través de una combinación de ejercicios prácticos, reflexiones espirituales y herramientas sencillas, como las páginas matutinas, las citas con el artista y los chequeos semanales, Cameron enseña que la creatividad no depende de la suerte ni de un talento innato, sino de una relación viva y constante con uno mismo. Su mensaje central es claro: la creatividad florece en la fe, la constancia y la apertura al misterio de la vida. El libro invita a reconectarnos con ese espacio interior donde habita nuestra verdadera voz. Nos muestra que incluso en los periodos de sequía, cuando todo parece perdido, existe un proceso invisible de gestación y transformación. La autora nos anima a no rendirnos, a seguir escribiendo, pintando, soñando, caminando, porque cada pequeño acto de creación es una oración en movimiento, una semilla que tarde o temprano dará fruto. Julia Cameron combina su tono espiritual con una visión profundamente humana, reconoce el miedo, la frustración y la duda, pero también celebra la belleza de perseverar. Nos recuerda que todos somos artistas, sin importar nuestra profesión o edad, porque la vida misma es un lienzo que se renueva con cada amanecer. En esencia, Encuentra el oro en tu interior es un faro para los tiempos grises, una guía para volver a creer en uno mismo y en el proceso creativo como una fuente de sanación. Es un recordatorio amoroso de que dentro de cada uno de nosotros existe una mina de tesoros esperando a ser redescubierta. Solo hace falta valentía, paciencia y una pizca de fe para comenzar a cavar. Estos 10 conceptos clave resumen la esencia de Encuentra el oro en tu interior, un llamado a reconectar con el proceso creativo desde la fe, la constancia y la gratitud. 1. La creatividad como acto de fe. Para Julia Cameron, la creatividad no es un lujo ni una habilidad exclusiva de los artistas, es una manifestación de lo divino que habita en cada ser humano. En Encuentra el oro en tu interior, la autora plantea que crear es, ante todo, un acto de fe. Cuando nos sentamos a escribir, pintar, componer o simplemente imaginar, estamos confiando en que algo más grande que nosotros, la inspiración, la energía creadora, el flujo vital, se hará presente. Sin embargo, la fe que Cameron describe no es pasiva ni religiosa, sino práctica. Significa confiar en el proceso incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es creer que, aunque las ideas parezcan secas y las palabras no fluyan, la fuente creativa sigue ahí, esperando ser tocada por nuestra perseverancia. La autora nos recuerda que los periodos de silencio son parte del ciclo natural de la creación, sin ellos no habría profundidad ni madurez en la obra. Practicar la creatividad como un acto de fe implica soltar el control y aceptar que no siempre sabremos hacia dónde vamos. Cameron invita a sustituir la ansiedad por curiosidad, la autocrítica por amor propio y la duda por entrega. Cada intento creativo, por pequeño que sea, se convierte en una oración silenciosa, una forma de comunicación con el universo que responde, tarde o temprano, con nuevas ideas, coincidencias o claridad interior. La fe, entonces, se convierte en el puente entre la sequía y la abundancia, entre la inseguridad y la inspiración. Al confiar, dejamos de depender del reconocimiento externo y nos conectamos con la satisfacción interna de crear por el simple gozo de hacerlo. En este sentido, cada acto de creación es una semilla de esperanza, una afirmación de que aún creemos en la vida, en la belleza y en la posibilidad de transformación. Cameron nos enseña que, al cultivar esta fe, el artista interior despierta y empieza a brillar sin miedo. Porque la verdadera magia creativa no surge del control, sino de la confianza en que, si seguimos caminando, el oro terminará apareciendo. 2. Las páginas matutinas, un diálogo con el alma. Las páginas matutinas son una de las herramientas más poderosas y emblemáticas del método de Julia Cameron. En Encuentra el oro en tu interior, la autora reafirma su importancia como una práctica espiritual y psicológica que nos permite limpiar la mente, calmar el corazón y reconectar con nuestra voz interior. El ejercicio consiste en escribir 3 páginas a mano, cada mañana, sin preocuparse por la gramática, el estilo ni la coherencia. No se trata de crear literatura, sino de vaciar la mente de pensamientos dispersos, juicios y miedos.
Este flujo de escritura espontánea actúa como una meditación activa, donde las palabras se convierten en un espejo del alma. Al hacerlo, nos damos permiso para expresar lo que normalmente reprimimos, frustraciones, dudas, deseos o intuiciones. Es una forma de liberar lo que estorba para que surja lo que verdaderamente importa. Con el tiempo, estas páginas se transforman en un espacio sagrado de autoconocimiento, donde aprendemos a escucharnos sin censura ni exigencias. Cameron explica que el poder de las páginas radica en su constancia. No es un ejercicio que funcione por inspiración, sino por disciplina amorosa. Escribir cada mañana, incluso cuando no tenemos ganas, fortalece la relación con nuestra creatividad y con nuestra fe. De hecho, muchas veces el simple acto de escribir nos devuelve la claridad que creíamos perdida. Además, las páginas matutinas actúan como un radar emocional, nos muestran patrones de pensamiento, miedos recurrentes y también deseos ocultos. Al observarlos sin juicio, podemos comenzar a transformarlos. Nos volvemos más conscientes de lo que realmente queremos crear y más pacientes con nuestro proceso. En definitiva, estas páginas son un refugio. Nos enseñan que la creatividad no surge del ruido, sino del silencio interior que se logra al vaciar la mente. En cada palabra escrita se deposita un poco de fe y con cada línea se disuelve la autocrítica. Las páginas matutinas son, como dice Cameron, una conversación diaria con el alma. Un acto de humildad y valentía. Porque solo quien se atreve a escucharse con honestidad puede, algún día, escuchar también la voz del oro interior que lo guía hacia su auténtico propósito creativo. 3. Aceptar los periodos de sequía creativa. Uno de los temas más reconfortantes y reveladores que Julia Cameron aborda en Encuentra el oro en tu interior es la aceptación de los periodos de sequía creativa. Estos momentos, en los que parece que la inspiración se ha evaporado, no son un castigo ni una señal de fracaso, sino una etapa natural del proceso creativo. Cameron los compara con los inviernos del alma, silenciosos, lentos, pero profundamente necesarios para la renovación interior. En nuestra cultura obsesionada con la productividad, solemos interpretar el estancamiento como algo negativo. Sin embargo, Cameron nos enseña que incluso cuando nada parece fluir, algo esencial está ocurriendo por debajo de la superficie. Es en el silencio, en la pausa, donde las semillas de nuevas ideas comienzan a germinar. El artista sabio no se desespera, comprende que cada ciclo tiene su propósito y que la creatividad, como la naturaleza, necesita tiempo para florecer. Aceptar la sequía creativa implica renunciar al perfeccionismo y a la necesidad de control. En lugar de forzar resultados, Cameron invita a practicar la fe y la paciencia. La clave está en seguir apareciendo, escribir aunque no haya inspiración, pintar aunque el lienzo parezca vacío, caminar aunque no haya destino. Porque, en realidad, la creatividad se nutre del movimiento constante, no de los resultados inmediatos. Durante estas etapas, la autora recomienda mantener las prácticas diarias, como las páginas matutinas o las citas con el artista, y, sobre todo, ser compasivos con nosotros mismos. En lugar de criticarnos, debemos aprender a escuchar lo que la sequía quiere enseñarnos. Quizás necesitamos descansar, redefinir nuestras metas o simplemente confiar más. Al final, Cameron nos recuerda que los periodos de sequía no son el final del camino, sino parte del proceso alquímico que transforma nuestra energía en oro interior. Son momentos de preparación, de limpieza y de renovación espiritual. Cuando aprendemos a abrazarlo sin miedo, descubrimos que incluso en el aparente vacío, la creatividad sigue latiendo, esperando el momento perfecto para resurgir con más fuerza y autenticidad. 4. El poder de la constancia. Si hay una virtud que Julia Cameron exalta a lo largo de su obra, es la constancia. En Encuentra el oro en tu interior, la autora insiste en que la verdadera creatividad no depende de la inspiración súbita, sino de la disciplina amorosa de quien se presenta día tras día, incluso cuando no siente deseos de hacerlo. La constancia, más que un hábito, es un compromiso con uno mismo y con la vida creativa. Cameron afirma que la inspiración llega a quienes están dispuestos a recibirla, y esa disposición se demuestra con acciones cotidianas. Escribir cada mañana, hacer una caminata consciente, dibujar unos minutos o dedicar tiempo a soñar despiertos son actos pequeños que, repetidos con fe, abren el camino hacia la claridad y el descubrimiento interior. El artista constante entiende que no siempre se puede avanzar a grandes pasos. A veces la evolución ocurre en movimientos sutiles, casi imperceptibles. Pero cada esfuerzo cuenta.
La constancia convierte la creatividad en un músculo que se fortalece con la práctica y en ese ejercicio continuo, el miedo pierde poder. Esta enseñanza también encierra una dimensión espiritual. Cameron sostiene que cada vez que cumplimos con nuestro compromiso creativo, enviamos un mensaje al universo: estoy listo. Y el universo, tarde o temprano, responde. Por eso, mantener la rutina, aunque parezca monótona, tiene un valor sagrado. La constancia demuestra confianza, y la confianza, con el tiempo, produce resultados visibles. A través de la constancia, aprendemos a valorar el proceso por encima del resultado. Dejamos de buscar validación externa y comenzamos a disfrutar del simple hecho de crear. Además, este hábito nos enseña a convivir con la imperfección. Comprendemos que lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo posible. Julia Cameron recuerda que los grandes logros creativos no surgen de destellos geniales, sino de la suma de pequeños pasos dados con fe y amor. La constancia es el fuego que mantiene viva la inspiración incluso cuando las llamas parecen apagarse. Así, el poder de la constancia se convierte en el verdadero secreto del artista, la capacidad de mantenerse fiel al llamado interior, día tras día, hasta que el oro escondido en el alma finalmente brilla con toda su luz. 5. El miedo como parte del camino. En Encuentra el oro en tu interior, Julia Cameron aborda uno de los mayores obstáculos de la vida creativa: el miedo. Lejos de considerarlo un enemigo a eliminar, la autora nos invita a reconocerlo como una parte natural y necesaria del proceso creativo. El miedo, dice Cameron, es la sombra que acompaña a toda verdadera expresión del alma. Cada vez que intentamos algo nuevo o nos atrevemos a mostrar quiénes somos, el miedo aparece, no para detenernos, sino para recordarnos que estamos saliendo de nuestra zona de confort. El error común es creer que debemos esperar a que el miedo desaparezca para actuar. Cameron desmantela esa idea. No se trata de eliminar el miedo, sino de avanzar a pesar de él. Crear en medio de la incertidumbre es, en sí mismo, un acto de valentía espiritual. Cada obra, cada intento, es una declaración silenciosa de fe: aunque tenga miedo, confío en mi voz. El miedo suele disfrazarse de perfeccionismo, procrastinación o autocrítica. Nos susurra que no somos lo suficientemente buenos o que ya es demasiado tarde. Pero Cameron enseña que estos pensamientos no son verdades, sino pruebas de crecimiento. Cada vez que los enfrentamos y seguimos adelante, expandimos nuestra libertad interior. Una de las claves que propone es escribir acerca del miedo, darle voz en las páginas matutinas, observarlo sin juzgarlo. De este modo, se transforma de enemigo invisible en aliado comprensible. Al reconocerlo, pierde su poder paralizante. La autora también sugiere rodearnos de estímulos positivos, lecturas inspiradoras, paseos, música o conversaciones que nos conecten con la belleza de crear. El miedo, bien comprendido, puede ser un maestro. Nos señala lo que más anhelamos, aquello que realmente nos importa. Detrás del temor suele esconderse una pasión profunda, una chispa que pide ser escuchada. Por eso, Cameron afirma que abrazar el miedo es abrazar la vida misma. Cuando aprendemos a caminar junto a él, sin huir, la creatividad se convierte en un puente hacia la autenticidad. El miedo no desaparece, pero deja de gobernar. Y en ese instante, el alma respira libre, lista para encontrar su oro interior. 6. Las citas con el artista: alimentar el alma. Entre las herramientas más bellas y transformadoras del método de Julia Cameron se encuentra la práctica de las citas con el artista. Esta idea, tan simple como poderosa, consiste en dedicar tiempo cada semana a nutrir nuestra creatividad con experiencias placenteras, curiosas o inspiradoras. No se trata de trabajar ni de producir, sino de disfrutar, explorar y reconectarnos con nuestro niño interior, ese ser libre que se maravilla con la vida. Cameron explica que la creatividad no puede florecer si solo damos sin recibir. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma artística requiere estímulos que despierten su sensibilidad. Una cita con el artista puede ser cualquier cosa que nos haga sentir vivos: visitar un museo, caminar en silencio, ver una película, escuchar música, pintar sin propósito o simplemente observar el cielo. Lo esencial es hacerlo en soledad, porque el propósito no es complacer a otros, sino reconectarnos con nosotros mismos. En ese espacio íntimo, lejos de las distracciones y las exigencias, recuperamos la voz interior que a menudo el ruido cotidiano silencia. Las citas con el artista no buscan resultados tangibles, sino sembrar semillas de inspiración.
A veces, una tarde tranquila puede revelar una idea nueva o devolvernos la alegría perdida. Cameron insiste en que debemos tratarlas como un compromiso sagrado, un acto de amor propio. Si las descuidamos, la creatividad comienza a marchitarse; si las honramos, florece con una energía renovada. Esta práctica también enseña a desacelerar. En un mundo obsesionado con la productividad, permitirnos el ocio creativo es un gesto de rebeldía y sanación. Al darnos permiso para disfrutar, recordamos que la creatividad es juego, curiosidad y placer, no obligación ni esfuerzo. Cada cita es una conversación silenciosa con el alma, nos recuerda quiénes somos y que nos inspira. Es en esos momentos sencillos, un paseo, una risa, una canción, donde el oro interior comienza a brillar sin esfuerzo. Julia Cameron nos enseña que cuidar de nuestra creatividad es cuidar de nuestra esencia. Las citas con el artista son el alimento invisible que mantiene viva la llama del arte y de la vida misma. 7. La gratitud como fuente de renovación. En Encuentra el oro en tu interior, Julia Cameron nos enseña que la gratitud es una de las fuerzas más poderosas para restaurar la energía creativa. Cuando la mente se llena de quejas, dudas o comparaciones, el flujo de inspiración se bloquea. Pero cuando aprendemos a mirar con gratitud, algo profundo cambia, el corazón se abre, la mente se aquieta y el alma recuerda que, incluso en los días grises, hay belleza esperándonos en lo cotidiano. Cameron explica que la gratitud no es una emoción pasiva, sino una práctica consciente. Significa detenerse para reconocer los dones que ya existen en nuestra vida, una conversación amable, una idea que surge, una oportunidad inesperada o, simplemente, el hecho de poder crear. Al hacerlo, la energía creativa, que se había dormido, comienza a despertar. El artista agradecido no espera condiciones ideales para inspirarse. Encuentra belleza en lo que tiene a mano. La gratitud transforma la percepción, convierte los obstáculos en aprendizajes, las pausas en momentos de reflexión y los errores en nuevas posibilidades. Esta actitud genera abundancia interior, porque lo que se aprecia, se multiplica. Cameron invita a practicar la gratitud a través de pequeños rituales diarios, escribir en las páginas matutinas lo que nos hace sentir bendecidos, dar gracias antes de comenzar una obra, o simplemente mirar con atención lo que nos rodea. Este cambio de enfoque tiene un efecto sanador, pues la gratitud disuelve la frustración y nos conecta con la serenidad del presente. También recuerda que agradecer no significa negar el dolor o fingir optimismo. La verdadera gratitud surge de aceptar la realidad tal como es, con sus luces y sombras, y encontrar en ella un motivo para seguir adelante. Es un acto de humildad y de fe, creer que, aunque no entendamos todo ahora, la vida siempre trabaja a nuestro favor. Cuando vivimos en gratitud, el alma se vuelve un campo fértil donde el oro interior puede brillar. La inspiración llega con naturalidad, el miedo se disipa y la creatividad vuelve a fluir, recordándonos que el mayor milagro está en seguir creando, día tras día, con el corazón abierto y agradecido. 8. El poder de la comunidad creativa. Julia Cameron, aunque destaca la importancia del trabajo interior, también reconoce el inmenso valor de la comunidad creativa. En Encuentra el oro en tu interior, nos recuerda que el camino artístico, aunque personal, no tiene por qué recorrerse en soledad. Rodearse de personas que comparten la misma sensibilidad y compromiso puede marcar la diferencia entre rendirse o avanzar con esperanza. La comunidad creativa no se trata solo de compartir proyectos, sino de compartir energía, comprensión y apoyo emocional. Cameron explica que cuando nos sentimos comprendidos y acompañados, el miedo se reduce y la confianza florece. Un grupo de artistas, escritores, músicos o soñadores puede convertirse en un círculo sagrado donde se cultiva la fe en el proceso. La autora también advierte que no toda compañía es beneficiosa. Hay entornos que drenan la energía o fomentan la competencia. Por eso, es fundamental elegir con sabiduría a las personas que nos rodean, aquellas que inspiran, celebran nuestros avances y nos alientan a seguir, incluso en los momentos difíciles. Compartir experiencias con otros creadores nos enseña que los bloqueos, las dudas o los miedos no son exclusivos nuestros, forman parte del camino de todos. Esta comprensión genera compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. En un círculo de apoyo, el acto de crear se convierte en algo colectivo, en un intercambio de luz donde cada voz fortalece a la otra. Cameron también resalta el valor de dar y recibir retroalimentación desde el respeto y la empatía. Escuchar las historias de otros artistas amplía nuestra perspectiva y despierta nuevas ideas.
A veces, una sola conversación puede reavivar una chispa dormida o recordarnos por qué empezamos a crear. La comunidad, entonces, se convierte en un refugio y un catalizador. Nos ayuda a mantenernos firmes en los periodos de sequía, a celebrar los pequeños logros y a recordar que el arte no solo transforma al individuo, sino también al colectivo. En última instancia, Cameron nos enseña que la creatividad florece más plenamente cuando se comparte. Porque cuando un artista encuentra su voz y la expresa con amor, inspira a otros a hacer lo mismo, creando una cadena infinita de inspiración y esperanza. Esa es, quizá, la forma más pura de encontrar el oro en nuestro interior y multiplicarlo en el mundo. 9. Perseverar a pesar de la crítica. En el camino creativo, una de las pruebas más desafiantes es aprender a perseverar a pesar de la crítica. Julia Cameron nos recuerda en Encuentra el oro en tu interior que toda persona que se atreve a crear inevitablemente se expone al juicio, tanto propio como ajeno. La crítica puede provenir de los demás, familia, colegas, público, o de esa voz interna que cuestiona cada intento, comparándonos o menospreciando lo que hacemos. Sin embargo, Cameron insiste en que la respuesta correcta no es huir ni callar, sino seguir adelante con fe en la autenticidad de nuestra voz. El miedo a la crítica suele ser una forma disfrazada de miedo al rechazo. Nos preocupa no ser comprendidos o no estar a la altura. Pero el autor enseña que el arte no existe para complacer, sino para expresar verdad. Cada obra, cada texto, cada acto creativo es un reflejo de una parte de nuestra alma, y no puede ni debe ser medido por estándares externos. La creatividad florece cuando dejamos de buscar aprobación y comenzamos a crear por el puro gozo de hacerlo. Cameron también distingue entre la crítica destructiva y la constructiva. La primera paraliza y erosiona la confianza, la segunda ilumina caminos de mejora sin atacar la esencia del creador. Aprender a diferenciar ambas nos permite proteger nuestro espacio interior y mantener la fe en el proceso. Para sobrellevar la crítica, la autora propone volver a las herramientas básicas, las páginas matutinas para liberar la frustración, las citas con el artista para nutrir el alma y la comunidad creativa para encontrar apoyo y comprensión. Estas prácticas actúan como anclas que nos recuerdan quiénes somos más allá de lo que otros opinen. En última instancia, perseverar frente a la crítica es una declaración de amor propio. Es decidir que nuestra voz merece ser escuchada, aunque tiemble. Es crear con la convicción de que el valor de una obra no se mide por el aplauso, sino por la honestidad con la que fue hecha. Cuando seguimos adelante sin permitir que la crítica apague nuestra luz, nos convertimos en alquimistas del espíritu, transformamos el juicio en fortaleza y la vulnerabilidad en oro interior. 10. Encontrar el oro en los momentos difíciles. El mensaje más profundo de Encuentra el oro en tu interior está contenido en su propio título: hay oro escondido en los momentos difíciles. Julia Cameron nos enseña que los desafíos, las pérdidas y las crisis no son el final del camino creativo, sino la puerta a una renovación más profunda. En los instantes de dolor o incertidumbre se esconde la oportunidad de descubrir partes de nosotros mismos que jamás habríamos encontrado en la comodidad. Cuando la vida nos sacude, el impulso natural es cerrar el corazón o dudar de nuestras capacidades. Claro, Cameron nos invita a mirar el sufrimiento con otros ojos, no como un castigo, sino como un terreno fértil. La creatividad, dice, tiene el poder de transformar el dolor en belleza, de dar sentido a lo que parecía caótico. Escribir, pintar, cantar o crear en medio de la adversidad nos ayuda a procesar las emociones, a liberar lo que duele y a convertirlo en algo luminoso. El oro al que se refiere la autora no es éxito ni reconocimiento, sino sabiduría interior. Es la claridad, la fortaleza y la compasión que nacen de haber atravesado la oscuridad y seguir creyendo en la vida. Cameron afirma que cada experiencia, por difícil que sea, puede convertirse en una fuente de inspiración si la abordamos con apertura y fe. La clave está en mantener las prácticas creativas incluso cuando todo parece perdido. Las páginas matutinas, las caminatas, las pequeñas rutinas espirituales se convierten en hilos de luz que nos guían de regreso a nosotros mismos. Poco a poco, el acto de crear se transforma en un acto de sanación. Encontrar el oro en los momentos difíciles significa comprender que lo más valioso de nosotros surge precisamente cuando más vulnerables nos sentimos. La herida se convierte en puerta, el error en lección, el silencio en una nueva melodía. Y en ese proceso descubrimos que no solo somos creadores de arte, sino también creadores de significado. Julia Cameron nos recuerda que el oro interior no se busca afuera, se revela cuando tenemos el coraje de cavar dentro de nuestra propia experiencia humana. Cada lágrima, cada duda,
cada intento fallido puede ser el inicio de algo hermoso. Porque la oscuridad no destruye la luz, solo la hace brillar con más fuerza. A lo largo de Encuentra el oro en tu interior, Julia Cameron nos guía en un viaje de fe, autodescubrimiento y sanación. No se trata solo de un libro sobre creatividad, es un mapa espiritual para reencontrar nuestra luz cuando sentimos que la inspiración se ha apagado. Cameron, con su voz cálida y sabia, nos recuerda que la creatividad no es un talento reservado a unos pocos, sino una energía divina que habita en todos nosotros. Cada capítulo nos invita a mirar dentro, a reconocer los bloqueos, las dudas y los miedos que nos separan de nuestra esencia creadora. Nos enseña que la fe es la base del arte, que los silencios también hablan y que la constancia, esa paciencia amorosa de quien se presenta día tras día, es la llave que abre las puertas del alma. Suscríbete para seguir explorando juntos libros que despiertan tu esencia, nutren tu mente y fortalecen tu espíritu. Porque dentro de ti hay una fuente inagotable de creatividad esperando a brillar, y este es apenas el comienzo de tu viaje hacia el oro interior.